Dice así Filipenses capítulo 1, versículo 27 en adelante hasta el versículo 30, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que se había levantado en Filipos, y él desde la cárcel escribe esto y les dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, dice, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Hasta ahí. Entonces vamos a esta parte, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, y es la tercera parte de una vida digna de. Esta es la tercera parte, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Bueno, ya hemos visto dos enseñanzas sobre que esta expresión de Pablo de vivir una vida digna, ¿sí? No es aislada, está en varios pasajes, de hecho ya hemos tomado algunos, y nos lo volvemos a encontrar en el capítulo 1, versículo 27, ¿verdad? Era una de las maneras en que el apóstol Pablo exhortaba y enseñaba a los primeros cristianos a comportarse de una manera digna. En este caso, él dice a comportarse de una manera digna del evangelio de Cristo. Y esto de la palabra digno, digna, ¿sí? Que ya lo vimos en pláticas anteriores, que significa, que es la palabra axios, que significa equivalente, comparable o que corresponde a. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipo es que él está en la cárcel, él quiere verlos, él no sabe si partir con el Señor es mucho mejor que quedarse, pero que al final sabe que se quedará, ¿verdad? Se quedará con ellos para seguir ayudándolos al jubiloso avance de la fe en el corazón de cada uno de ellos. Pero, dice Pablo, si no los puedo ver, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. Y vuelve a usar la expresión una vida digna del evangelio. Fíjese que el problema más que se tiene más entre los cristianos, ¿verdad? A veces no es tanto entender, ¿verdad? La gracia, la palabra, la salvación, entender que Cristo murió por nosotros, entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay muchas cosas que al principio de nuestra vida cristiana vamos entendiendo y vamos comprendiendo, y eso no digo que no sea difícil, pero el Señor nos da el entendimiento para ello. Pero yo me he dado cuenta que la parte más difícil no es el entendimiento del evangelio, sino la práctica del evangelio, ¿verdad? Esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque, y ahora, ¿cómo vivo esa parte? ¿Cómo vivo esto de conocer a Cristo ahora? A lo largo de la historia se ha entendido como dos extremos, ¿verdad? Que muchas veces se confrontan, y son los extremos del legalismo y el libertinaje. Mientras que algunos dicen, ok, ya conociste a Cristo, Cristo te ha salvado, ahora tienes que cumplir una serie de requisitos, una serie de mandatos, una serie de estatutos. Muchos de ellos tienen que ver más con cuestiones culturales, religiosas, tienen que ver más con costumbres, ¿verdad? Y a eso se le llama legalismo. Pero por el otro lado está el libertinaje, es decir, Cristo murió por ti, el Señor te salvó, hagas lo que hagas, tú eres salvo, y entonces la gente empieza a caminar hacia el libertinaje, una vida donde no hay gobierno de Dios. Entonces, en esos extremos muchas veces la vida de los cristianos se desarrolla, y se toman posturas, ¿verdad? Mientras los legalistas juzgan a los que viven en libertinaje, los juzgan de liviandad, los juzgan de no amar al Señor, ¿verdad? Mientras los de libertinaje juzgan a los legalistas de criticones, de fariseos, ¿verdad? De no vivir en la libertad, de gente que no entiende la palabra. Nos movemos a veces en esos extremos, con diversos matices, ¿no? Hay quien no es tan legalista, pero sí de alguna manera pisa más los terrenos del legalismo, ¿verdad? Y no otros que no son tan de libertinaje, pero también pisan terrenos más de libertinaje. Y entonces a veces
¿dónde está realmente el punto central, el punto medio? ¿Dónde realmente poder vivir sin caer en esos extremos? Quiero decirles que a lo largo de esto que he estado estudiando y viendo la palabra y que quiero compartir, he encontrado que en realidad el punto medio espiritual donde ni seremos legalistas ni caeremos en libertinaje es vivir una vida digna del Evangelio. Engloba, ahorita lo vamos a explicar, lo hemos venido explicando, pero lo vamos a seguir explicando. Es vivir una vida digna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a explicar, ¿ok? Bueno, en este pasaje en especial dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y el énfasis, si ustedes se dieron cuenta en la lectura, y de hecho desde el principio de la carta lo dice así, ¿sí? Habla acerca de que deberían ellos mantenerse firmes en un mismo propósito, dice el 27, luchando unánimes por la fe, sin temor, habla de algunos de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para ustedes en cambio señal de salvación, ¿sí? Y esto proviene de Dios. Y luego Pablo lo dice con todas las palabras, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto de sufrir, del sufrimiento de los cristianos, o lo que implica ser cristiano y que implica sufrimiento, ¿verdad?, nos va a ayudar a entender este principio de una vida digna. Y nos va a ayudar a entender muchas otras cosas de la vida cristiana. Primero quiero decirle que esto de la mención que hace el apóstol Pablo del sufrimiento, quizás alguno pueda pensar, bueno, Pablo hablaba del sufrimiento como parte de la vida cristiana porque estaba en la cárcel, y entonces pues él hablaba de eso porque estaba un tanto impregnado del sufrimiento. Pero fíjese que no es un asunto aislado del apóstol Pablo, por ejemplo, solamente en en Filipenses capítulo 1, sino que lo tenemos pues básicamente en todo el Evangelio. Jesucristo, desde que predicó el Evangelio, dijo y advirtió que los que le seguirían o los que creyeran en él iban a sufrir, ¿verdad? De hecho, habló de persecución, eso desde el principio lo dijo. Por eso dijo, el que ame más a su padre, a su madre, a su propia vida, pues no es digno de mí, o sea, no va a poder seguirme, porque el Evangelio tiene que ver con sufrimiento. Y ahorita le explico por qué, ¿verdad? No es que el Evangelio en sí sea sufrir para ver si de veras somos hijos de Dios, para ver si de veras somos valientes, para ver si de veras amamos al Señor, o nada. No es por ahí el asunto. O tampoco es que ahora tengo que pagar mi salvación, ¿verdad?, sufriendo por haber creído. Tampoco es un asunto de que yo tengo que demostrar que amo a Dios, por eso me va a venir sufrimiento, ni tampoco es pagar por la salvación que se me ha regalado, porque entonces no sería gratuita. Y ahí es donde entra un poco el conflicto, ¿verdad? Bueno, si la salvación es gratuita, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Verdad? Si la salvación es por fe y dice que no hay ningún mérito, sino que creyendo por su gracia infinita somos salvos, ¿por qué entonces tiene que venir sufrimiento a nuestra vida? Bueno, es lo que vamos a ver, es lo que vamos a explicar. Pero antes de eso quisiera que quedara claro este argumento que le estoy diciendo de que el sufrimiento es parte del cristianismo, es parte de la vida cristiana. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, vamos a leer algunos pasajes, ¿sale? Entonces, en Romanos capítulo 8 encontramos, pues obviamente también palabras del apóstol Pablo, donde dice en el capítulo 8, versículo 17, ¿sí?, y en el 35 de este mismo capítulo lo siguiente, leo, dice en Romanos 8, 17, y si somos hijos, y si lo somos, amén, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y entonces Pablo habla del sufrimiento. Ahora, aquí no está encarcelado, nada, simplemente él sabe que esto es parte. Y en el versículo 35 de ese mismo capítulo, pasaje muy famoso, muy conocido, que dice que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, ¿verdad? Y todas estas cosas, el apóstol habla de que pueden presentarse en la vida del cristiano.
que se les presentaba a ellos, se ha presentado a lo largo de la historia y se presenta hoy en día y se nos presentará, que es parte de esto. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿sí? Solamente quiero leer algunas porciones como para que nosotros sepamos y entendamos que esto del sufrimiento pues no es aislado, no era una cosa simplemente que podría pasar a algunos en algún momento, ¿no? Sino que es parte. Dice, hermanos amados, dice el capítulo 1, versículo 4 de la segunda carta a los tesalonicenses, ¿sí? Segunda carta, déjenme, yo me fui a la primera. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, ¿sale? Muy bien, aquí estamos. Dice así el versículo 4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Y todavía en Apocalipsis, ya no lo voy a leer, ustedes casa he conocido, capítulo 2, versículo 10, el Señor Jesucristo hablándole a las iglesias les dice que algunos iban a sufrir, ¿verdad? El enemigo iba a enviar a algunos a la cárcel y tendrían tribulación de 10 días, o sea, y parece que el Señor Jesucristo no le preocupa mucho el asunto de, hasta lo dice. Entonces, cuando te metes en este asunto y lees el Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que el sufrimiento, así como la paz, el gozo, el espíritu, acompañan a la vida cristiana, el sufrimiento también acompaña a la vida cristiana. Pero entonces tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué el cristiano, y aparte tiene que aceptar ese sufrimiento y tiene que comportarse valerosamente, que es lo que Pablo le decía a los filipenses, ante ese sufrimiento? Entonces, ¿cómo entender esto? Esto se entiende precisamente con la frase, compórtense de una manera digna del evangelio. Entonces, digno quiere decir algo equivalente, comparable o que corresponde al evangelio. Entonces, creo que la clave está en el evangelio, es decir, el mensaje del evangelio y lo que nosotros en correspondencia a eso que creemos, porque yo creo y entiendo que usted, ¿verdad?, ha creído en el evangelio de Jesucristo. Usted ha entregado su fe al mensaje del evangelio y en correspondencia a eso es que vienen cosas a nuestra vida, ¿sale? Ahora, solamente para recordar, algunos lo saben, han creído en el evangelio y saben esto que voy a decir, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo esta mañana para poder entender por qué el sufrimiento y otras cosas van acompañándonos en nuestra vida diaria, ¿vale? Primero, el evangelio de Cristo. Bueno, cuando uno cree en Cristo, cuando uno acepta el mensaje de salvación, cuando uno cree en la obra hecha por Cristo a favor de nosotros en la cruz, ¿sí?, y en la resurrección, cuando se nos predica del evangelio y nace en nosotros la fe para creer ese mensaje, para cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, ¿verdad?, rendimos nuestra voluntad, nuestro corazón a la fe en el Señor Jesucristo, nuestra confianza eterna está puesta en Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de la vida independiente y de la vida de pecado y nos rendimos a que el poder de Dios actúe en nosotros, ¿verdad?, y nosotros experimentamos, ¿verdad?, cambios internos en nuestra vida y hay una convicción fuerte y poderosa en Cristo Jesús, todo esto que sucede a veces a lo largo del tiempo, ¿verdad?, y de nuestra entrega en Jesucristo, la Biblia dice que realmente lo que nosotros experimentamos es una unión con Cristo, ¿sí?, que ahora estamos unidos a Cristo Jesús, ¿sale? Entonces, la Biblia enseña que nosotros ahora ya estamos unidos a Cristo Jesús, somos uno con Cristo Jesús, ¿sí? El Señor lo habla de varias maneras, habla de que su Espíritu ha venido y somos uno con Él en espíritu. Es decir, cada uno de nosotros, tú que has entregado tu vida a Jesucristo, ¿sí?, entonces tú estás unido a Cristo Jesús, ¿vale? Acompáñame para simplemente recordar algunas cosas que son importantes. Nuevamente Romanos, ¿sí?, pero ahora el capítulo 8 otra vez, pero ahora el versículo 1 nada más.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley, la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Esa es la condición espiritual en la que estamos. Ojo, por favor, el crecimiento espiritual, por decirlo de alguna manera, el avance de la fe en nuestro corazón, tiene que ver no quizás con saber más cosas, sino con estar más consciente de eso que sabemos. Quiero que reflexionen esto que le acabo de decir. El avance de la fe en nosotros quizás no es que conozcamos más cosas, ¿sí?, sino que nosotros estemos más conscientes cada día de esas verdades en nuestra vida. Entonces, cuando yo le digo y me digo a mí mismo que la Biblia dice que estamos unidos a Cristo Jesús, ¿sí?, no le estoy diciendo una cosa muy nueva. Para muchos, pues hermano, ya lo sabía. No, el tema no es ese. El tema es que estemos más conscientes cada día de esa realidad. Porque entre más consciente yo estoy, o sea, que de mis 24 horas del día yo esté consciente cada vez más tiempo, ¿sí?, que estoy unido a Cristo Jesús, eso va a traer como resultado una vida más y más poderosa en Cristo Jesús. Entonces quiero dejar bien claro esto. No es que voy a crecer si conozco más. Ahora hay cosas que necesitamos conocer, sí, pero no es el tema conocer más, sino estar consciente. Y a fuerza de ser sinceros, nos falta todavía, hablo en lo personal, y quizás también sea tu caso, nos falta mucho más estar conscientes de que estamos unidos a Cristo Jesús. Por ejemplo, ya no lo busque, dice 1 Corintios 1:5. El 4 dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto de palabra como de conocimiento. Entonces, para Pablo sí estaba muy consciente. Sí, el tema es, hermano, que los hombres del Nuevo Testamento, Pablo y los apóstoles, sí estaban bien conscientes, o por lo menos más conscientes que nosotros, de esa unidad con Cristo Jesús. Entonces, la palabra en esta mañana es que, ¿cómo puedo vivir una vida digna del Evangelio? Bueno, cuando esté más consciente del Evangelio. Que cada que yo me levanto, yo estoy unido a Cristo Jesús. Y durante todo el día lo que estoy haciendo, lo hago en unión con Cristo Jesús, ¿verdad? Y que en algún momento del día tengo una situación difícil que tengo que resolver, sigo unido con Cristo Jesús. O si en la tarde me tiré a echar una siesta, estoy unido a Cristo Jesús, ¿verdad? O si más noche me desvelé trabajando, estoy unido a Cristo Jesús, ¿verdad? Y aún dormido, sigo unido a Cristo Jesús. Entonces, entre más conscientes estemos de esto, mayor eficacia habrá del Evangelio y podremos vivir una vida digna del Evangelio. Esta unión a Cristo Jesús nos da una condición de vida en las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que hay una condición de vida en nosotros. Y ahí sí le voy a pedir que vaya a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo número 2. ¿Sí? 2 Corintios, capítulo 2. Versículo 14. Este entendimiento de nuestra unión a Cristo, estar conscientes, ahorita mismo, en este momento, tú estás escuchando la palabra, estás unido a Cristo Jesús. Yo estoy aquí explicando o intentando explicar unas cosas, estoy unido a Cristo Jesús. No es solo cuando oré o solo cuando cantamos o cuando termine la transmisión, ¿verdad? Y empiezas a hacer las otras cosas del día que tienes que hacer. Estás unido a Cristo Jesús. Pero hay más que la Escritura nos dice. En 2 Corintios 2:14 dice lo siguiente: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes.
y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Entonces la palabra no solamente dice que estamos unidos a Cristo Jesús, ahora nos incluye dentro de Cristo, porque nos dice que vivimos en Cristo, ya no solamente unidos, sino ahora nos dice que estamos en Cristo. Por eso nos dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, ¿vale? Entonces, tenemos que estar conscientes de nuestra unidad con Cristo, pero estar también conscientes que en realidad estamos en Cristo. Cosa que sabemos, que se nos ha predicado y que se nos ha enseñado. Pero el mensaje esta mañana es, ¿qué tan consciente estás de esta verdad? De que estás en Cristo. ¿Sí? Que igual, ahorita en este momento nosotros estamos en Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros realmente estamos rodeados de Cristo, vivimos en una esfera, vamos a llamarlo de alguna manera, de Cristo. Es Cristo el que nos rodea. Nosotros realmente vivimos dentro de Cristo, dentro del reino de Jesucristo. Nosotros estamos en esta vida y dice la palabra que somos extranjeros. Que no somos de este mundo, sí es cierto, porque nosotros, nuestra esfera donde nos movemos es Cristo, que nos levantamos, vivimos, pensamos, decimos cosas, sentimos cosas, ¿verdad? Y todo eso, entre más conscientes estamos de que estamos en Cristo, vuelvo al punto, mayor eficacia tendremos en la vida cristiana. La realidad es que muy poco tiempo, quizás cuando oramos, quizás cuando leemos un rato la Biblia, o quizás cuando escuchamos un mensaje, ¿verdad? O cuando hay reunión de oración por Zoom, ¿verdad? Cuando hay que un hijo me pregunta algo de la Biblia, entonces ponemos a platicar, tomamos conciencia de que estamos en Cristo y de que vivo unido a Cristo. Pero como que el demás tiempo, o sea, como que 1, 2, 3 se rompió el encanto, ¿verdad? Y entonces ya cada quien, de aquí a que voy a mi casa después de la transmisión, de aquí a que paso a comprar tortillas o pan o lo que sea, ¿verdad? Ya perdí la conciencia de que vivo unido a Cristo y que en realidad estoy en Cristo. ¿Sale? Y bueno, como ese pasaje podemos ver otros, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Y vamos a encontrar que para los primeros cristianos, ¿sí?, ellos vivían en Cristo, sumergidos en Cristo. Y eso quiere decir que éramos parte de, o somos parte de Cristo. Y aquí es donde viene el entendimiento, hermano. En la medida en que yo sé que soy parte de Cristo, porque parecería que cuando nos reuníamos hace tanto tiempo, un año casi, cuando nos reuníamos, entonces funcionábamos en el cuerpo de Cristo. Pero ahorita como no nos podemos reunir presencialmente, parecería como que ya no soy parte del cuerpo de Cristo. Y seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Somos de Cristo. Somos una extensión del cuerpo de Cristo. Otra vez, no le estoy predicando en esta mañana nada nuevo, nada que no hayamos dicho en otra ocasión o que usted no haya escuchado. Pero lo que le estamos diciendo en esta mañana y me estoy diciendo a mí mismo es, debemos estar más conscientes de esa verdad en nuestras vidas. Y en la medida en que estemos más conscientes de esa verdad, ahora, quiero decir una cosa, así es, eso no cambia. A ver, una verdad, no, yo no hago que esa verdad sea verdad, es verdad y punto. Delante del Señor, el Señor nos ve en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, somos de Cristo, estamos unidos a Cristo, es una verdad espiritual. El problema no es eso, para el Señor Él me ve en Cristo, Él me ve unido a Cristo. Quizás el problema que tiene Dios es que dice, Jorge, ¿por qué haces eso? Jorge, ¿por qué dices eso? Jorge, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Te comportas diferente, raro, algo que no corresponde al lugar en donde estás, que es en Cristo? Y entonces Dios está consciente que tú vives en Cristo, que yo vivo en Cristo. Cristo está consciente de que tú eres parte de Él, que yo soy parte de Él. Creo que los únicos que no estamos tan conscientes, a lo mejor somos nosotros.
Y creo que no estamos tan conscientes, hermano. No, y no acuso a nadie, me hablo de mí mismo. Yo creo que no he llegado, yo en lo personal, no sé ustedes, a vivir 24 horas consciente de que vivo en Cristo y que estoy unido a Cristo. Y hermano, creo que ese debe ser nuestro reto. A lo mejor 1, 2, 3 horas, pero no 24. Todavía hay ratos, todavía hay horas, todavía hay momentos, hermano, donde parecería que estoy solo y no estoy consciente de que sigue Cristo ahí unido a mí y yo a Él, y que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y esa verdad, hermano, en nuestras vidas, ese es nuestro reto, ese es nuestro crecimiento espiritual, tiene que ver con eso. ¿Vale? Ahora, como esto es así, no es que no quiero decir si esto es así, no, esto es así. El creyente vive en Cristo y Cristo vive en el creyente. Ahora podemos entender muchas cosas, entre ellas el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, a ver, ahorita que estábamos cantando, y obviamente yo estoy reflexionando en lo que voy a compartir, estoy cantando también a Dios, pero estoy reflexionando. Si nosotros estamos conscientes, hermano, en realidad quien alabó al Padre fue el Hijo. Si empezamos a estar más conscientes, ¿sí? O sea, quien exaltó al Padre fue el Hijo a través del Espíritu Santo. Pero los que cantamos fuimos nosotros, sí, pero nosotros estamos ¿en dónde? En Cristo. O sea, no me salgo de Cristo para alabar a Dios. Yo desde Cristo, en Cristo, desde ahí alabamos al Señor. Entonces, realmente la alabanza que va al trono del Padre es la alabanza del Hijo, que usa a millones de seres humanos que forman parte de su cuerpo, que viven en Cristo y en unión con Él. Y entonces, por eso, hermano, el Señor nos ve con agrado, porque ve a Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Y claro, cuando escuchamos eso decimos, wow, qué hermoso, qué maravilloso. Sí, eso tiene una connotación hermosa y maravillosa, que cuando lleguemos ante el Señor, seremos amparados por la sangre de Jesucristo y tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, porque vivimos dentro de Jesucristo. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque Dios no está enojado con su Hijo Jesucristo, lo ama. Es mi Hijo en el cual tiene ¿qué? Contentamiento. El Padre está contento con el Hijo. Qué bueno, porque allá adentro estamos escondidos en Cristo Jesús. A esa verdad ahí está. Vuelvo al punto, hermano. ¿Qué tan conscientes estamos de eso? De que estamos escondidos en Cristo Jesús y que Dios nos ve con agrado. ¿Por qué? Porque formamos parte de Cristo. Porque Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Fue al que le dijo, siéntate a mi diestra en tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y por eso el apóstol Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿cómo puede ser? No intente comprenderlo mentalmente, porque será imposible, pero lo cierto es que para Dios, tú y yo estamos en Cristo Jesús. Listo. Ahora, desde esa plataforma, hermano, tú y yo podemos entender, a eso se refería el apóstol Pablo cuando dice, vivan una vida digna del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya desde Juan, el Evangelio de Juan, Jesús había dicho unas cosas. Y me gustaría que las analizáramos. Tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo, estamos unidos a Él. Amén. Juan capítulo 7, por ejemplo. Ya Jesús había dicho algo que Él sabía, Y dice Juan, el Evangelio, capítulo 7, versículo 7 también. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Jesús siempre dijo que el mundo, ¿qué? ¿Lo amaba? No, que el mundo lo aborrecía. Me llama la atención, hermano, que les dice a los que los escuchan, era que le decían que por qué no subía a Jerusalén. Y dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes, pero a mí sí. ¿Por qué?
Ya tenemos muchísimos pasajes donde Jesús, porque yo soy la luz del mundo y el que vive en tinieblas no le gusta la luz, no le gusta la verdad, no le gusta el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces aborrece, hoy más en este día de Dios, la gente aborrece la idea de Dios, aborrece la idea de Cristo, aborrece la verdad de la palabra, pero Jesucristo dijo que el mundo lo aborrecía a Él. Y tú dices, híjole, sí, la verdad es que sí, todavía el mundo, tú puedes hablar de Dios como cada quien se lo imagina, ya, pero cuando hablas de Jesucristo y su palabra, entonces ya la gente no le gustó. Porque ya no estás hablando de un Cristo que se imaginan, ni de un Dios que se imaginan, sino un Dios que habla, que dice y que establece cosas. Bueno, Jesús siempre dijo que el mundo lo aborrecía, ¿sale? Ok, ahora, si en el mismo Evangelio de Juan, vamos al capítulo 15, vamos a darnos cuenta que esto de que el mundo aborrecía a Cristo, ¿sí?, se extiende, ¿sí?, capítulo 15, versículo 18, se extiende a su iglesia. Si el mundo los aborrece, tengan presentes, capítulo 15, versículo 18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Esto es muy sencillo, hermano. A ver, si el mundo aborrece a Cristo y yo estoy, ¿en dónde? En Cristo. El sufrimiento, la persecución, el que te aborrezcan, no es ni una ni una buena obra, ni es para salvación, ni es porque eres mejor persona. No, es por un... A ver, lo voy a decir de esta manera. Aunque parecería de manera negativa, pero si alguien pierde la vida por ser cristiano, es que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Así dice el mundo, ¿no? Pero no estuvimos en el lugar equivocado ni en el momento equivocado. Es que estamos en Cristo. Y el mundo aborrece a Cristo. Por eso el mundo persigue a los cristianos verdaderos. Porque estamos diría el mundo, en el lugar equivocado. Para nosotros no es el lugar equivocado, es el mejor lugar. ¿Dónde? En Cristo. Porque realmente al que aborrece es a Cristo. Y aborrece todo lo que es Cristo. Pero como nosotros no somos Cristo y nosotros a un lado, no, estamos dentro de Cristo, entonces la persecución viene sobre nosotros. Por eso ahora entiende uno cuando Pablo decía que él llevaba en su cuerpo las marcas o las cicatrices de Jesús. Es que la ecuación que ellos tenían en la cabeza, hermano, que también nosotros la podemos entender, pero ellos estaban bien conscientes. El apóstol Pablo sabía que las marcas que le había dejado la persecución no eran otra cosa más que las marcas ¿de quién? ¿De él? No, eran las marcas de Cristo, porque él vivía ¿en dónde? O sea, hermano, si alguien te aborrece, no te aborrece a ti. ¿A quién aborrece? A Cristo. Ahora, que no te aborrezca por ladrón, por mentiroso, por chismoso, por tantas cosas, la Biblia lo dice. Que te aborrezcan por ser una persona íntegra, por ser una persona que habla verdad, que no se entrelaza con la cultura de este mundo, ni con la corriente de este mundo, y obviamente molestas. Que sea por eso, hermano, y que te segreguen, y que te critiquen, o hasta te agredan, no te extrañe, el punto es ese. Ni sientas que, wow, ¿qué está pasando? No está pasando nada. ¿Qué? Que el mundo aborreció a Jesús. El mundo, el sistema del mundo crucificó a Jesús, y si Jesús viniera, lo vuelven a crucificar. ¿Me entiende? Si en este mundo, en este tiempo viniera Cristo, lo vuelven a crucificar. Pues dicen, bueno, pero ya vino. No, vino, pero está. ¿En dónde está? En su iglesia. Por eso su iglesia es perseguida. Pero no es perseguida porque tenga que pagar algo. No está perseguida porque no sea un buen cristiano. No sea perseguida porque Dios no tiene cuidado de su iglesia. No, nada de eso. Nada de eso. Simplemente es lo que corresponde al lugar en el que estamos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Por qué han sufrido muchos cristianos y sufrirán y sufriremos o lo que venga? Pues porque estamos en Cristo. Es así de sencillo. Entonces,
Eso, por eso Pablo le dice, sean valientes, sean valerosos. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. ¿Sí? Estoy aquí en la cárcel porque el mundo quiere encarcelar a los cristianos. El mundo quiere encarcelar a Cristo, más que a los cristianos, a Cristo. Quiere callar a Cristo. Quiere que Cristo no se predique. Quiere que Cristo no se conozca. Eso es. Ahora, el mundo, el reino material, el gobierno humano, sí o sí choca contra el gobierno de Cristo, contra el gobierno de Dios. Y eso será siempre, hermanos, siempre. Fue, es y será hasta que Cristo venga, seguirá chocando. Siempre habrá un conflicto, ¿sí? Siempre habrá un conflicto, ¿verdad? Siempre el gobierno humano, ¿sí? Se saldrá, siempre se saldrá, mientras así se le permite en esta vida, con la suya. Y va a oprimir a todo, a Cristo, hasta donde el Señor lo marque en el tiempo. Y obviamente Cristo tiene un cuerpo físico en esta tierra que somos nosotros. Así es que no nos extrañe, no nos sorprenda, no nos espante. Tampoco le digo que, pues ya que quiero que no, llegará, cuando llegue, pues llegará. Pero estar consciente de algo, ni siquiera la bronca es, como dicen los chavos, conmigo, es con Cristo. Porque si Cristo no estuviera en nosotros y nosotros no estuviéramos en Cristo, no había bronca. El problema es que estamos en Cristo. Por eso dice, si el mundo los aborrece, tengan presentes que a mí, que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Entonces, el gran problema es que estoy en Cristo. Y estando en Cristo, diría el mundo, estás en un lugar equivocado, en el momento equivocado, pero yo sé que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Y si viene la persecución, ¿verdad? Y no hablemos de persecución, todavía no ha llegado. Si llega, pues tendrá que llegar, pero hablemos de quizás segregarnos, ignorarnos, vernos menos, no sé, ofendernos con palabras o perder ciertas cosas, ciertos derechos o privilegios que uno en una sociedad tendría, pues uno debe estar tranquilo, consciente de que esto es parte de la gran bendición de vivir en Cristo Jesús. Amén. Ahora, de ahí, hermanos, podemos entender un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque me llama la atención que Jesús en la cruz le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, de ahí, hermano, que empieza a haber una correspondencia con el Evangelio. A ver, si a mí alguien me ofende, ¿sí? Yo tengo que perdonarlo, ¿sale? Y lo voy a perdonar, de hecho. Y está perdonado de antemano. ¿Por qué? Porque al que ofende es a Cristo, y Cristo siempre perdona. Entonces, hermano, el gran asunto es que a veces nosotros nos atribuimos virtudes que en realidad no tenemos. ¿Por qué, hermano? Porque la capacidad de perdonar es una virtud que nos fue dada por Cristo, porque vivimos en Cristo y porque Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando yo perdono a alguien que me ofende, en realidad yo no estoy haciendo nada extraordinario. No estoy haciendo nada extraordinario. Porque en realidad es Cristo en mí y yo en Cristo quienes está fluyendo, porque el Señor Jesucristo desde la cruz, siendo crucificado, rogó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús nos perdonó en Cristo, Dios nos perdonó en Cristo Jesús, y Cristo Jesús, ¿verdad? Es un campeón del perdón, es el héroe del perdón. Y ese héroe y esa naturaleza que tiene Cristo de perdonar, ¿verdad? Estamos sumergidos en ella. Por eso es que el cristiano, aun que el mundo le oprima, le perdona. No le desea mal. No dice, pues, que te vayas al infierno. No. En realidad no. Perdona. ¿Pero por qué perdona? La verdad perdono porque Cristo está en mí y Él es el que impulsa a hacer eso. No tendrían por qué darle un aplauso al cristiano.
No tendrían por qué decir, wow, no, es que fulanito sí, él es bien perdonador, y sutanito no, él es medio rencoroso, pero bueno, no, es que algo ya entendió a él y algo no entendió el otro. Porque en realidad no es otra cosa más que, a ver, si sufro es porque Cristo realmente está recibiendo los golpes o la persecución, es Cristo. Nada más que pues le tocó a mi espalda o le tocó a mi cara o le tocó a lo que sea. Porque soy parte de Cristo. Y si perdonamos, ¿quién perdonó? Cristo. Pero usó mi boca, usó mis expresiones para otorgar el perdón. En realidad, como dije hace un rato, ahorita que yo estoy predicando, pues en realidad es Cristo. Le presto mi boca, le presto mis manos para expresarme de su palabra, pero que sea Cristo el que ministre a nuestras vidas. Porque al final de cuentas no es uno. ¿Sale? Lo que decíamos hace rato, cantar, todo en Cristo. Entonces, cuando tú vas entendiendo esas cosas, creo que el punto aquí es esa conciencia que debemos tener de la realidad de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y entre más consciente esté, pues, a ver, que ya estamos estresados porque en la cuarentena y que ya un año aquí, ya no te me acerques porque exploto ya, están aquí encerrado. A ver, tenemos que volver a redefinir, a ver, ¿quién vive? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús puede otorgar perdón una y otra y otra y otra y todo el tiempo. ¿Por qué volviste a hacer eso? ¿Por qué volvieron a hacer aquello que a mí no me gusta, que me enfada? ¿Por qué volviste a poner esto donde no debe ser? ¿Por qué volviste a hacer esto? Eso no quita corregir a los hijos, no quita corregir unos a otros. Pero otra cosa muy diferente es la ira, el enojo y las relaciones rotas. Todo eso que a veces se da en hogares cristianos, rara vez, pero sí se alcanza a dar, con sarcasmo, se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Hay que hablar, hay que hacer la dinámica de pongan una silla y que alrededor todos le digan lo que no les gusta. No. Se resuelve muy sencillo cuando entendiendo el Evangelio y estando consciente de que en realidad yo estoy sumergido en Cristo y Cristo vive en mí y estoy unido a Él. Entonces, si me ofendieron, Cristo está listo para manifestarse. Creo que nuestra oración tiene que ser: manifiéstate, Cristo, en todo. Manifiéstate. Ya que terminamos de comer y pues todo el mundo que pues creo que me hablaron por allá y se queda todo ahí. Señor, estoy en Cristo. Porque al final, fíjense, qué maravilloso, quien se quedó a levantar los platos y aunque no le tocaba hoy, porque el rol dice que hoy no, pero se fue a lavarlos, ¿quién fue? Cristo. Es así, porque estoy sumergido en Cristo. Cuando algo bueno sale, es Cristo. Cuando algo malo sale, soy yo. Soy mi falta de conciencia de que estoy en Cristo Jesús. Por eso, ya para ir finalizando, Efesios 4:32, y vamos a terminar. Efesios 4:32. Hoy, hermano, fue más un tema de hacer conciencia de las verdades de la palabra que conocemos. Y si alguno no conocía esta verdad, hoy la está conociendo, y pidámosle al Señor que estemos conscientes de esta realidad. 4:32, vea, solamente le pongo ejemplos de cómo ellos tenían la matemática en su mente espiritual. Dicen ellos, más bien, por ejemplo, del 31 dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia propio de la nueva normalidad. Esa ya se la agregué yo, hermanos. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros,
y perdónense mutuamente. Pero no termina ahí, porque eso sería un moralismo, Escuche, esto sería una cuestión moral, esto sería un mandamiento. Si el Señor me dice, sean compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, y hasta ahí se quedará el versículo, en realidad me está dando un mandato y una cuestión moral. Y no, fíjense que el versículo sigue y dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ya no es moralidad, ya no es un mandato, es una verdad espiritual, ¿sí? En Cristo Jesús yo encontré el perdón de Dios. Y como yo me quedé a vivir en Cristo Jesús, entonces quien está fluyendo es Cristo Jesús. Lo que en realidad está diciendo, eso de abandonen toda amargura, es quita de tu vida esa conciencia de lo humano. Deja de pensar en ti que en términos humanos, porque un ser humano, ¿sí? Al único que puede llegar es a la amargura, a la ira, al enojo, a los gritos, a las calumnias y a toda clase de malicia. Pero cuando tú estás consciente del perdón que obtuviste en Cristo Jesús, de parte de Dios, y no solamente que no obtuve el perdón de Dios en Cristo Jesús y me salí de Cristo, no, ahí vivo en Cristo. Luego entonces puedo ser bondadoso, puedo ser compasivo y puedo perdonar mutuamente. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está fluyendo. Cristo el que está fluyendo. Si a lo largo del día o en estos días tuviste un desencuentro con alguien, tuviste una situación que te sentiste ofendido o ofendida, ¿verdad? Llames esposo, esposa, hijos, hermanos, vecinos, tienes la hermosa oportunidad de que Cristo se manifieste. ¿Verdad? Cristo se manifieste. Que Cristo vaya y diga, ¿me perdonas? Que Cristo vaya y te diga, ¿te perdono? Que Cristo vaya y diga, reanudamos nuestras relaciones en paz, porque es Cristo en nosotros quien realmente nos gobierna. Y esa es una vida digna del Evangelio, digna, que corresponde, equivalente, comparable al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, hermanos, la vida cristiana es solo la manifestación, es solo el fluir de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Los que nacimos en un ambiente muy pentecostal, y no es malo, es bueno, ¿verdad? Siempre hablábamos del fluir de Dios en un culto, del fluir de Dios en alabanza, ¿no? Del fluir de Dios en cuando hay un enfermo. Y sí, en todo fluye Dios. Pero fluir de Dios en la relación del día a día. De cuando estoy trabajando, cocinando, lavando, barriendo, atendiendo a un cliente, viendo un negocio, ahí se necesita mucho más el fluir de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y esto, hermanos, entre más conscientes estemos de esto, más avanza el glorioso Evangelio en tu vida y podremos manifestar mucho más a Jesucristo, ¿verdad? La persecución es parte de estar en Cristo, así como la bendición de ser perdonados también es una bendición de estar en Cristo. O sea, estar en Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado. Claro que tiene sus situaciones, ¿no? Pero nada, hermano, comparado con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, y después de orar quisiera que entonáramos la última alabanza, ¿verdad? Porque parte de lo que cantamos tiene que ver con lo que hoy ministramos en esta alabanza al Señor. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Yo le quiero pedir que ahí en lo personal usted ore y dígale: Señor, hazme consciente de esta verdad, hazme consciente que yo vivo una vida digna del Evangelio, hazme consciente de que vivo. Quizás para otros me falla mucho, soy muy inmaduro, estoy joven o estoy ya grande o no tengo remedio. Algunos pensarán: no, tu carácter siempre te va a dominar y no tienes remedio, nunca vas a cambiar. Pero tal vez en esta mañana, en un acto de fe y de oración al Señor, tú le puedas decir: Señor, hazme consciente todos los días de esta verdad, de que yo sí vivo en ti y tú vives en mí, y que esto va a afectar, sí o sí, entre más consciente esté, mi caminar. Y si algún día me dicen: oye, sí cambiaste, dirás: no cambié, en realidad no cambié, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, porque no cambié, fue Cristo el que se empezó a manifestar. Porque recuerde que de nosotros mismos nada bueno hay.
Todo está en Cristo Jesús.